Una vez más, hermanos, pasa a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos. Bueno, así como transcurre el tiempo, transcurre también nuestras vidas, y así como van transcurriendo, vamos generando experiencia y también oportunidades. En esta ocasión hablaremos, hermanos, de algo importante para la Iglesia de Dios. En ello va a requerir mucho de su atención y también de su forma de conducir. Estoy hablando casi como en estos momentos, son como 12:15. Anteriormente, quizás a lo mejor en transcurso de los días que han pasado, han realizado actividades, han tenido algunos movimientos y a lo mejor tienen pensado hacer algunas cosas, pero hermanos, al terminar este tema, ojalá que puedan corregir algunas situaciones. En la Biblia, hermanos, se manifiesta por ejemplo, en los 4 evangelios se habla del Señor Jesucristo. Daniel habla también de profecías. Apocalipsis también habla de profecías. El apóstol Juan también da sinnúmeros de propósitos, hermanos, en la eternidad. Y en esta ocasión, si ustedes se darán cuenta, hermanos, nuestros hermanos nos han brindado esta escuela, y anteriormente se predicaba aquí en este lugar lo que a lo mejor llega en la mente, pero nos ha dado quizás un seguimiento, nos ha dado una dirección para poder hablar conforme a lo que también estaba relacionada con la escuela. Y atrás, hermanos, a las últimas hojas de la escuela, la antepenúltima, la penúltima, hermanos, de este tema es caída, Babilonia. ¿Cómo dice, hermanos, si todos tienen la escuela? Si ya se dirigieron ahí atrás. ¿Otra vez, hermanos? Caída es Babilonia. Sí, bueno, voy a pedir a nuestro hermano diácono, nuestro hermano Esaú, que nos apoye con el cañón para, a lo mejor, constantemente, si dan cuenta, nuestro hermano ha estado activo en estas situaciones de poder escribir ahí, hermanos, que ustedes se den cuenta de lo que se está hablando, de lo que está diciendo en cada capítulo. Ustedes pueden verificar que todo lo que se está hablando, todo lo que está aquí, hermanos, es veracidad, es palabra de Dios. Si en algún momento a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor estando aquí en este lugar, se tiene una espiritualidad muy avanzada, y aparte de lo que a lo mejor allá en casa uno se adquiere el conocimiento, se estudia, recolecta muchas informaciones, recolecta también en la Biblia, se obtiene informaciones de allá afuera. A lo mejor los de allá afuera, las informaciones no son exactas conforme a la Biblia, pero se está dando, hermanos, lo que se acerca a la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión ha caído, dice, la Babilonia. Bueno, vamos a ver, hermanos, en este aspecto importante que quiero que ustedes tengan en mente, Babilonia. Ya mencionando esta palabra directamente nos aproxima lo que es Babilonia. Es un pueblo, es una multitud, es un reino, quizás le podemos calificar de esa forma, y que en la actualidad estamos hablando, hermanos, de antes de Cristo. Tuvo un poder tan increíble, tan sobresaliente, que quizás ahora en este momento nosotros quizás no lo podemos comprender, pero con la ayuda de nuestro Dios y con las Sagradas Escrituras nos está dando a entender de que era un pueblo tan poderoso que tenía, hermanos, en su haber
mucho poder que podía destruir y hacer y deshacer conforme este pueblo quería. Pero este pueblo siempre tenía, hermanos, un gobernante, un poder, un líder que tenía que realizar ciertas actividades como un rey, así como en este tiempo un presidente. En esa actualidad estaba, hermanos, este rey. Pero vamos a ver su origen. Vamos a iniciar cuál fue su origen de este pueblo de Babilonia. Y si nosotros, hermanos, nos vamos a abarcar lo que es en Génesis, en la palabra de nuestro Dios, en Génesis capítulo 10, y si nos puede ayudar, nos pueden apoyar, hermanos, con estos versos, con estos capítulos. Del capítulo 10. Si pone, hermanos, nuestro hermano, algo semejante a lo que es Babilonia, nuestro hermano Esaú. Quizás ponga allí una puerta a la entrada de Babilonia, para que ustedes vean algo que podría ser lo que era antes, lo poderoso que era Babilonia. Génesis capítulo 10 del verso 8. Hermanos, les pido favor que me apoyen con la lectura 8, el verso 10. Capítulo 10 del verso 8 al 10. Y Cush engendró Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erech, Achad y Caldet, era la tierra de Sinar. Amén. Bueno, hermanos, aquí en las Sagradas Escrituras estamos recopilando un poco de información, pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, Babel en los diccionarios actuales, quizás también en lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, Babel tiene un significado ahí, nuestro hermano Saúl, lo que es actualmente allá en los diccionarios. En la lengua española quizás a lo mejor Babilonia puede decir que sea como pues, un templo de Dios, o puerta de Dios, o puerta de los cielos. Quizás nosotros nos estamos casi identificando, porque toda la gente se identifica esta parte. Todas las personas que leen Babilonia y que digan el significado de esto, todos se van a llevar esta información que es tierra de los dioses, entonces, o entrada de los dioses, conforme lo puedan ustedes identificar. En Génesis capítulo 11, del verso 2, a lo mejor les estoy pidiendo, hermanos, que me ayuden. Conforme les mencionaba hace unos momentos, conforme avanza el tiempo, avanza también en nosotros nuestra edad, y llega un momento que ya no alcanzamos a distinguir bien las letras. Hace unos días nuestro hermano, bueno, quizás años, decía nuestro hermano Melquisedec, a lo mejor en algún momento que perderemos un poco de ver las letras. Creo que también muchos de ustedes también han utilizado lentes y a lo mejor no pueden alcanzar bien las letras pequeñas. Es por eso, hermanos, que a veces aquí, hermanos, se pierde un poquito la vista con las letras pequeñas. En el verso 2 dice, hermanos, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, hermanos, dice en el verso 7 y 9,
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Del verso 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sí puso ayer, hermano, lo que el significado de allá afuera, así habían dicho, ¿verdad? ¿Qué dice ayer, hermanos, que es la ciudad? Puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero aquí en estos versos, hermanos, de la Biblia, lo que es en capítulo 11 del verso 2 hasta el 9 y hasta el 9, donde manifiesta, hermanos, que Babilonia tiene el término de Babel, y es traducido de esta forma, que Babel, que era, ¿qué, hermanos? Confusión. ¿Por qué? ¿Por qué le llamó confusión? Porque toda la gente que estaba allí en ese lugar tenían solamente una sola mentalidad. Tenía solamente un propósito. Tenía solamente un objetivo. Que no había existido nadie en la tierra que se dirigiera solamente hacia nuestro Dios. Por eso, hermanos, dice en esta parte, ha caído la Babilonia. Y en Apocalipsis capítulo 14 del verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es, hermanos, la base. Y el objetivo es establecer bíblicamente a quién se refiere con Babilonia. Y a pesar de la influencia que tiene hasta el día de hoy en la cultura del mundo, su poder terminará cuando Dios haga juicio sobre ella. Este es el objetivo principal de donde quiero llegar, y que también todos ustedes comprendan y podamos entender el significado de Babilonia. Ahora vayamos a esta parte, hermanos. Si yo hablo de Babilonia, significa que estoy hablando también de Daniel capítulo 2, en donde había visto esa visión de un ¿qué, nuestro hermano Gabriel? De una estatua gigante, y que esa estatua tenía primero la cabeza, los brazos, el cuerpo, el pecho y las piernas. Estoy hablando de la primera bestia, que sería, hermanos, Babilonia. De ahí nos quedamos un poco y vamos a empezar a trabajar un poco la mente. Si hablamos de Babilonia, cuando decía que Nimrod, hermanos, era poderoso cazador, pero allí expresaba unas palabras. No eran tal como debiese de ser hijos de Dios ni pueblos de Dios. Estaba siempre en contra de los designios y de los principios, de los ideales, de los pensamientos de Dios. Porque tenía esta mentalidad: yo quiero llegar al cielo y quiero ser poderoso, grande, y nadie más podría ser derrumbado de todo lo que he de hacer y he de construir. Y habían tenido esta mentalidad, habían tenido, hermanos, este propósito y este objetivo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, antes se le conocía como un zigurat, pero hoy, como se entiende mejor, que sería como pirámides. Y estos son de los que los hombres actuales hacían, hermanos. Tenían la capacidad de construir unas torres gigantes y enormes. ¿Para qué, hermanos? Para que los reconocieran, para que vieran desde lejos el poderío de alguien, para que vieran entonces a dónde podrían decir: por ahí está Babilonia, ahí está, se asoma el pico de esta pirámide, de este zigurat, y ya puede ver cuando llegan el resplandor de todo. Ahí había lo que es de la mercadería, tenían mucha idolatría,
tenían también mucha vegetación. ¿Por qué tenían mucha vegetación? Porque allí al lado estaba el río Éufrates. Es por eso, hermanos, que tenía muy bien visto este pueblo, y principalmente allí empezaron los orígenes de Babilonia. Cuando el diluvio, hermanos, fue terminado, fue cuando empezó a tomar forma este pueblo de Babilonia. Cuando se empezaron a descender todos, hermanos, del arca de Noé, empezaron a descender, y allí empezaron a formar culturas, allí empezaron a formar pueblos, allí empezaron a formar todo este tipo de pueblos para generar mucho poder. Y cuando mencionaba a nuestro hermano anteriormente, decía por qué llegaban y empezaban a guerrear. ¿Por qué? Para tener poder, para tener también beneficios y tener muchísimo tesoro. Y así crecían los pueblos anteriormente. Hermanos, reconocido mucho Babilonia, este pueblo, por a donde decían, hermanos, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Por qué se decían los jardines colgantes, hermanos? Porque toda la parte de Babilonia tenían un hermoso paisaje, hermanos, que parecían como que allí empezaban a crearse el río, bajaban las cascadas. Era para todo ojo, hermanos, muy bello y muy hermoso. Ya ustedes también, los que han obtenido esta información, lo han tenido en bien. Pero lo que quiero llegar es su religión. Lo que quiero llegar a ver es cómo adoptaron su religión, cómo hicieron ver que esta religión, hermanos, llegara a ese lugar. Por lo que, hermanos, podéis establecer bíblicamente a quién se refiere Babilonia. Entonces de ahí vamos a proseguir. Lo que estoy tratando de hacer llegar en la mente de ustedes es de que si Babilonia empezó, hermanos, a ser fuerte y poderoso, ¿cuál era la segunda bestia que empezaba a surgir en ese tiempo? Estoy hablando en el año 606 antes de Cristo, cuando empezó con este poder de Babilonia. Y después surgió, hermanos, los medos y persas. Y así, hermanos, conforme fue avanzando Babilonia, empezaba a tener esta ideología, este pensamiento, y creaba este dios o esta diosa que era Istar, que también, hermanos, creaba lo que es de la fertilidad, lo que es la diosa del amor. Le rindaban cultos, empezaban a ofrecer cultos, le empezaban a ofrecer sacrificios, y así conforme iba avanzando fue creándose una mentalidad diferente, y le fue creando, hermano, esta parte también cuando al momento de ser destruido Babilonia, tomó parte, hermanos, medos y persas. Y los medos y persas, cuando fue, hermanos, destruido Babilonia por los medos y persas, también obtuvieron también estas culturas. Normalmente cuando siempre gobiernan y guerrean, sacan, hermanos, de muchos hombres y los empiezan a esclavizar, se los llevan a sus territorios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Llevan sus culturas, llevan sus costumbres, llevan sus mentalidades y empiezan a crear otras culturas de ese mismo pueblo, y empiezan a juntarse, empiezan a reunirse, y empiezan a tener también dos mentalidades, y empiezan a tener más fuerza. Esta es la posición que tenía, hermanos. Estamos hablando de este mal, de lo que ha transcurrido desde ese tiempo hasta ahora, en este momento. Y después siguió Grecia, hermanos. Grecia, como normalmente ustedes se pensarán, Grecia quizás a lo mejor ha sido un pueblo muy pequeño, pero no, hermanos, también era un pueblo que también tenía muchas culturas y muchas costumbres. Utilizaba también muchos dioses y creían muchos dioses. Por la misma razón que se fueron generando estas culturas, se fueron generando estas costumbres. Así como los medos y persas tenían el Islam, así también como Grecia tenían también, hermanos, a Venus, a Júpiter, y llegó también a Roma. Y estoy hablando en el último
del cuarto reino, lo que veía en la visión de Daniel, que es en Roma. Y ahí nos vamos a empezar a quedar ahí, hermanos, para que ustedes comprendan y vean que lo que estoy hablando es de manera literal. Le estoy haciendo saber de manera literal, y que en este momento nos vamos a empezar a ver lo que Babilonia tenía consigo, tenía en sí, en su poder, y por qué fue tan poderoso hasta en este tiempo. No dejamos de ver su nombre, no dejamos ni siquiera de escuchar su nombre. Se escucha mucho Babilonia. En Apocalipsis capítulo del verso 10, del capítulo 10 en adelante hasta el 20, hermanos, habla mucho de Babilonia. ¿Por qué se hablará? Porque de ahí, hermanos, porque de ahí pende mucho las razones por el cual Roma también ha utilizado y ha ocupado también un lugar importante en este tiempo. En esta parte de Babilonia, como ya mencionamos, que es la confusión, hermanos, en Isaías capítulo 4, es en Isaías 47 del verso 6 y 11. Si me apoyan con esta lectura, hermanos. Esto está hablando también parte del pueblo de Israel, pero también está hablando de Babilonia. El pueblo de Israel siempre constantemente le fallaba a Dios. Entonces utilizó Dios a este pueblo de Babilonia para destruirlo y llevarlo cautivo a Babilonia. Pero de una de las razones por el cual, hermanos, Dios también hablaba de esta parte era de que no los trataba bien, no los consideraba como tal. Por eso decía en este verso que tenía una sentencia a Babilonia, una sentencia por el cual quizás no quería que en todos los pueblos sería destruida, desolación completa. Pero de ahí, hermanos, fue la parte importante que utilizó Dios para corregir a su pueblo. Esto, hermanos, da un sinnúmero de cualidades de Babilonia para traer para con nosotros a este momento del por qué estamos hoy parados en este momento, y decirles, hermanos, de que en este tiempo ha llegado un momento complicado, un momento difícil, y principalmente en estas fechas. Dios, hermanos, los trata muy bien. Dios, hermanos, ha quedado mal en su expresar. Dios les ha fallado, hermanos. Así como Daniel nunca se apartó de sus labios sus mandamientos, y pudo ver esta visión y tuvo otros sueños, y fue complementando hasta el día de hoy lo que habla en Apocalipsis, lo que refiere en Apocalipsis 14 del verso 8. Entonces, toda esta parte, hermanos, ¿por qué hablamos de Babilonia? Porque fue el inicio de un origen, como dice en Apocalipsis capítulo 17 del verso 5. Capítulo 17 del verso 5, hermanos, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si hablaba, hermanos, de materialmente, literalmente, para que ustedes comprendieran de cómo fue surgiendo Babilonia,
ahora podemos nosotros identificar de manera espiritual. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Estamos hablando, hermanos, de doctrinas, quiero hablar también de doctrinas, hablando también de festividades, qué es lo que realizaba Babilonia, por qué adoraban a la diosa Istar, por qué los medos y persas empezaron a relacionarse con el Islam también igual, por qué Grecia también de los astros, por qué Roma también utilizaba también los santos. ¿Y por qué lo fue mezclando, hermanos? Y es lo que dice aquí en 17. Y en su frente un hombre, un misterio, escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre, el origen, la madre, Babilonia. Babilonia, que es confusión, confundió a Nimrod y a todos los que querían llegar hacia el cielo, sentirse poderosos, y no como dice allí, hermanos, en que Babilonia es tierra de dioses, sino que Babilonia es confusión. Por eso relaciona mucho nuestro Dios, hermanos, hasta este momento lo que dice en Apocalipsis capítulo 17, y lo va dando una dirección, un sentido por el cual nosotros en este momento, del por qué nuestros hermanos nos brinda este tema. Quizás no podemos hablar ya más de Babilonia, ni de Roma, ni de otras religiones, sino enfocarnos solamente nada más lo que es la iglesia de Dios. Pero, hermanos, la razón es, nosotros nos estamos involucrando a estas festividades, a estas doctrinas que nos viene como la traemos arrastrando desde del tiempo atrás. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es de que los hermanos están dando que la iglesia de Dios tengan mucho cuidado en esta parte, de que si utilizamos las festividades que vienen en camino, nosotros estamos también utilizando sus doctrinas de Babilonia. ¿Es lo que quiere nuestro Dios? Yo creo que no, hermanos. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy en tiempo es lo que estamos teniendo, hermanos, para seguir con lo que profesó los discípulos, y hasta ahora nosotros estamos profesando en la actualidad. Hace unos momentos expresaban los hermanos en la escuela que había salido 3 espíritus de demonios a manera, en forma de ranas. ¿Por qué, hermanos, nosotros mismos estamos dentro de? Porque no podemos salir, porque no podemos esquivar estas maldades, estas 3 espíritus inmundos, y no podemos nosotros esquivarlos así tan fácilmente, porque estamos dentro de. Y por eso Dios nos ayuda a cómo, hermanos, sobresalir de estas situaciones. Recordando, hermanos, de cómo surgió la Trinidad, de cómo surgió también de todo esto allá en el concilio de Niceas, allá por el 3er siglo. Habían 2 hermanos, 2 personajes que también eran obispos en la actualidad, anteriormente, que era Ario y Atanasio. Atanasio creía, hermanos, en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Ario solamente creía el Padre, era Dios y había convertido en Padre, pero solamente se dio cuenta porque tenía que existir un Hijo. De ahí sobresalió, hermanos, cuando tenían esa disputa entre estos 2 obispos, y salió victorioso Atanasio. Entonces, de ahí surgió, hermanos, la Trinidad. Pero más adelante también en esos siglos,
¿Por qué cambió, hermanos, el día de la cena? Normalmente, hermanos, la cena siempre se cambia conforme al 14 de Nisan. Se cambiaba, hermanos. A veces caía entre semanas, a veces caía fin de semana. Pero llegó un momento que un hombre, hermanos, lo cambió y lo dijo: lo voy a establecer en esta fecha, solamente en esta fecha. Lo que tiene que hacer ahorita con nosotros, lo conocemos como que, hermanos, lo que es Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Ramos. Y ahí se quedaron y de ahí no se movieron. Pero normalmente la iglesia de Dios, el 14 de Nisan, hermanos, solamente hay un día fijo, ya sea entre semana o sea conforme cae en fin de semana. Y eso, hermanos, es lo que convence, es lo que atrae, es lo que hace revolucionar la mente de las personas que están ahí, y los atrae, lo hace ver, hermanos, de manera suave, los hace convencer, los hace ver que son reales. Por eso esos espíritus los hace hacer milagros que a lo mejor el hombre no los puede, a lo mejor, ni controlar. Es por ello, hermanos, que estas doctrinas están muy, muy fuertes. Por eso la iglesia de Dios en este tiempo debe de estar muy apercibida para que tengan mucho cuidado en estos aspectos. Y creo que ustedes se darán cuenta de que se avecina. Se avecina, hermanos, muchas festividades, porque de ahí también se consigue mucho dinero. Al igual también se recopila bastante. Por ejemplo, en esta doctrina que se avecina, lo que son los santos, los realizan, hermanos, en una materia, y los empiezan a vender, y los que venden se llevan, hermanos, un buen número de dinero. Y así conforme va avanzando, y así en la actualidad. Entonces, hermanos, como en lo que estamos en esta parte del tema que nos conlleva hoy en este momento, es muy, muy complicado. No digo que es tan fácil, es muy complicado para todos los que quieran estar dentro de esta doctrina. Apocalipsis capítulo 18. En los periodos de las bestias, hermanos, del primero y del segundo y del tercer y del cuarto reino, es un periodo. Y luego también lo que menciona los que son de la primera bestia y la segunda bestia. La segunda bestia también es un periodo. Lo que trata de ver es de que la primera bestia que sale del abismo, hermanos, porque es el origen de la primera bestia, y salió del abismo. Y la segunda bestia, hermanos, dice que sale de entre la multitud de muchas aguas. Ya no sale conforme, hermanos, a la del abismo, sino que ya está, porque dice que sale de entre los hombres, porque dice que sale en el mar de muchas aguas. Y ese es un periodo también de lo que manifiesta la segunda bestia, y lo que manifiesta también, hermanos, en los 10 cuernos y 7 poderes, 10 reyes y los 3 espíritus de manera, ese es otro periodo. Entonces, por eso que a veces nos confundimos, porque hablamos, hermanos, primero el Apocalipsis habla de la primera y luego nos salta hasta el último. Pero vayamos, hermanos, con esto lo que nosotros nos conviene, lo que es Babilonia, y lo que hasta ahora le ha dado el poder también a Roma. Le ha dado también este poder político, religioso y económico, en la economía. Y está en su apogeo, está en su momento, pero dice que es y no es. Pero vendrá a ser, hermanos, antes de que se cumpla, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por el cual, hermanos, es lo que nos viene en esta parte, en el verso 18, en el verso 2, en Apocalipsis 18,
que dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Literalmente, hoy en este momento quizás estamos hablando del pueblo actualmente nuestro hermano está por Kuwait, en Babilonia. Por ahí esa parte en Kuwait o Irak o Irán, a donde está el río Éufrates. Actualmente estamos hablando de esta parte para que ustedes comprendan de que ha sido como nada, pero espiritualmente se fue pasando hacia con Roma y le dio el poder a esta bestia, le dio a Roma el poder, dándole todo, hermanos, la doctrina, y hasta ahora ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Porque ha recopilado de este pueblo, ha recopilado de este pueblo, ha recopilado de este pueblo, y ha obtenido los reyes. Ahora ya los reyes ya no tienen ninguna autoridad, solamente los que están ahorita de forma religiosa son los que tienen el poder. Dice en el verso 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. A veces, hermanos, esta bestia, esta doctrina, de forma religiosa, convence suavemente, los lleva, hermanos, a decir: tienes que ser parte del grupo. Y una de ellas, hermanos, es lo que le hizo a Constantino cuando tuvo un sueño. Y ese sueño, en el siglo III, y ese sueño dijo: bueno, pues yo en ese sueño vi que tenía una cruz, y que esa cruz me ayudaba. Y esa cruz llevó como un estandarte y fue victorioso. Y hasta ahora, en este momento, todos, hermanos, podemos decir, o todos que podamos ver allá afuera, tienen una cruz, una medalla, una cruz. Ya cualquiera que podamos ver ya tiene una cruz, pues yo creo que es católico. ¿Y cómo nos convencen suavemente? Y hasta hoy, en la actualidad, porque el Señor Jesucristo, muchos especifican y digan que se murió en la cruz, y en la cruz está todavía en la cruz, y en la cruz sigue ahí. Por eso lo llevan. Son esas formas por el cual, hermanos, convence mucho. Y estoy hablando de los 3 ángeles que había visto Juan, del primer ángel y el segundo ángel, que en este momento, hermanos, los estamos viendo. Dice, y en el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Voy a pasar, hermanos, en el verso 8. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios del Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: la gran, 2 veces hay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Si nosotros si nosotros vamos a esos lugares, ¿cómo será quemada, hermanos?
los 3 espíritus y el falso profeta, ¿cómo serán quemados, hermanos? Lanzados en el lago de fuego. Y nosotros estaremos ahí si es que vamos conforme están estas festividades y estamos ahí. Seremos lanzados en el día del juicio. Y a veces es un poco de miedo, porque hablando del fuego que nunca se consume, estamos hablando de manera espiritual, hermanos. Nadie puede mirar, como dicen las otras denominaciones, nadie puede mirar a un tormento que esté ahí, ese fuego destruyendo de día y de noche que nunca se acaba, sino que todo, hermanos, tiene que ser en un abrir y cerrar de ojos. Todo sucederá y acontecerá como tal. Es por eso, hermanos, no debemos ser desafiantes como Nimrod. No debemos desafiar a Dios. No debemos de ser, hermanos, partícipes de esto. No debemos, hermanos, de estar con ellos. No debemos de utilizar nuestro tiempo. Tenemos 24 horas, 48 horas, hermanos, dormimos, trabajamos de día y de noche, los que trabajan de noche. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? Cuando salimos de nuestros trabajos, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Y estamos en casa, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Si alguien está enfermo, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Estamos en otras actividades, ¿cómo utilizamos su tiempo? ¿Cómo utilizan su tiempo? ¿Agarrar un carro último modelo e irnos a dar una vuelta a pasear? ¿Cómo convence? ¿Cómo convence, hermanos, estos espíritus? Y es por eso, hermanos, nos hace un llamado, dice nuestro Dios: salí de este lugar, pueblo mío, y no seas partícipes de sus plagas. Y las plagas ya saben cuáles son, hermanos, de todas las plagas que manifiestan en Apocalipsis. Entonces esto, hermanos, la importancia de que este pueblo, este número de hermanos, número de hijos que están en este lugar, que sean ejemplos, que sean también, hermanos, partícipes de la vida eterna, para que vayamos, hermanos, todos unidos, vayamos de la mano, vayamos diciéndole a Dios constantemente: estamos los sábados, estamos en este lugar, estamos haciendo tal como Dios quiere. Esa es la recomendación que hace nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Capítulo 6 de Segunda de Corintios 17. Dice, hermanos: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es grande, hermanos. Dios tiene misericordia. Si no fuese así, hoy en este día aparecería nuestro Dios y seríamos destruidos. Pero Dios tiene misericordia, nos da la oportunidad de seguir adelante. Hermanos, que el Señor los bendiga y pase a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano obrero Daniel Cruz, que ha tenido bien el mensaje de esta parte clara del día, hermanos. Y hemos llegado a estos momentos en el cual hemos